Aquí estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, y bienvenidos al proceso de consagración a Jesús por María. Hoy nos encontramos en nuestra lección número 26 y con esta lección ya damos por finalizado este tercer bloque que habla del conocimiento de María. Hemos ya caminado una lección de 12 catequesis en la que hemos conocido el actuar del mundo, el espíritu del mundo, y nos hemos ido vaciando de ese mundo. Hemos entrado al conocimiento de sí mismo, donde hemos visto nuestra fragilidad y cómo el Señor quiere que sanemos ciertas etapas en nuestras vidas. Y hoy culminamos precisamente este tercer bloque que habla del conocimiento de María. Y este tercer bloque o esta lección, última lección de este bloque, lleva por nombre María en las Escrituras. Es necesario que tengamos un fundamento bíblico para poder consagrarnos a María, para poder tener esa devoción a María. Hay un santo, vamos a empezar con esto, hay un santo que es San Irineo de Lyon, y San Irineo era discípulo de San Policarpo, y San Policarpo era discípulo de San Juan Apóstol, ¿no? Entonces, en su carta o en su libro contra los herejes o contra los herejías, nos dice lo siguiente, que María es la nueva Eva, ¿no? Que María es la nueva Eva, porque ya San Pablo nos decía en su carta a los romanos que Jesucristo es el nuevo Adán, y San Irineo le decía que María es la nueva Eva. María es ese terreno para el nuevo Adán, ¿no? Entonces decíamos que San Irineo decía que María es la nueva Eva y que esa nueva Eva, ¿no?, es la que realmente trae por medio de su obediencia la salvación a nuestra humanidad, a nuestro mundo. Vamos a ver en sí qué nos dice San Irineo de Lyon en su libro contra los herejes. No, nos dice: en correspondencia encontramos también obediente a María la Virgen, cuando dice: he aquí tu sierva, Señor, hágase en mí según tu palabra. A Eva, en cambio, indócil, pues desobedeció siendo aún virgen. Eva, habiendo desobedecido, se hizo causa de muerte para sí y para toda la humanidad. Así también María, teniendo a un varón como, como marido, pero siendo virgen como aquella, habiendo obedecido, se hizo causa de salvación para sí mismo y para toda la humanidad. ¿Qué nos está diciendo San Irineo de Lyon en este extracto de su libro contra los herejes? Nos está diciendo que María realmente, siendo virgen, ha traído la salvación a la humanidad por medio de su obediencia. Y Eva, siendo virgen, ha traído la consecuencia del pecado, ha traído el desorden, ha traído, muerte para la humanidad a raíz de su desobediencia. Eva, al decir sí a la serpiente, pero al decir no al Señor, trae desobediencia, trae muerte, trae calamidad, trae consecuencias a la humanidad, a nuestro mundo. Y María, con su sí al Señor y con su obediencia al Señor, realmente trae la redención, ¿no? Entonces aquí eso nos está diciendo San Irineo de Lyon, que María es la mujer que obedece o que repara esa desobediencia de Eva, ¿no? Es la mujer que va a subsanar esa desobediencia de Eva, ¿no? ¿Y por medio de quién lo va a subsanar? Por medio de María, por medio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Es a esto que San Irineo lo llama como la recirculación, ¿no? Recirculación, y que esto hace precisamente, mis hermanos, a que el mundo de Eva fue desatado, o el nudo de Eva, de la desobediencia, fue desatado por María. María desata el nudo de la desobediencia de Eva por medio de su obediencia. Y esto lo vemos en Génesis, como que Eva, habiendo desobedecido al Señor, realmente hace un nudo en la humanidad, y María, con su obediencia, desata ese nudo, ¿no? Desata ese nudo. También vamos a ver cómo que
en la perdición empieza del árbol de la vida, empieza en el árbol de la vida, en donde un ángel, que es la serpiente, por medio de un fruto tienta a la mujer, ¿no? Y al caer la mujer en esa tentación, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entra la perdición a la humanidad. Ahora, la redención también sucede casi igual. Mira, ¿cómo es la redención? El ángel anuncia a la mujer, a María, que va a ser madre de Jesús, que va a ser madre de Jesucristo, y que al mismo tiempo María va a estar con Jesús en su nacimiento, y que María va a estar con Jesús al pie de su cruz. La cruz vendría a ser, ¿qué cosa? El árbol. Jesús vendría a ser el fruto, ¿no? Entonces, vamos haciendo como una, digamos, una analogía, una comparación. El ángel tienta a la mujer, ¿no? O sea, Satanás tienta a la mujer, tienta a Eva. El ángel Gabriel anuncia a María que va a ser madre del Hijo de Dios. ¿En dónde le tienta? En un árbol. Y al comer del fruto de ese árbol, Eva cae en tentación y trae la perdición para el mundo. María, al obedecer al ángel, decir, hágase en mí lo que has dicho, da a luz a Jesús, y en el árbol de la cruz sucede la redención para nosotros, ¿no? Entonces, como que hay una comparación de cómo entra el pecado y de cómo el pecado es sanado a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Dios vinculó a María en nuestra historia de salvación. María dio el cuerpo y la sangre a Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo corre la sangre de María. Entonces María está tan vinculada con Jesús, decíamos. ¿Por qué? Porque María es la que da forma a Jesucristo, es la que le da el cuerpo a Jesucristo, es la que le da la sangre a Jesucristo. También Pablo VI en su encíclica Marialis Cultu, en su numeral 30, nos dice: la necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy día como un postulado general de piedad cristiana. El culto a la Santísima Virgen no puede quedar fuera de esta dirección tomada por la piedad cristiana. Al contrario, debe inspirarse particularmente en ella para lograr nuevo vigor y ayuda segura. La Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio de la salvación. Y contiene además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, referencias indudables a aquella que fue madre y asociada del Salvador. Eso nos dice Pablo VI en su encíclica Marialis Cultus, en su numeral 30, que realmente María es parte de la historia de la salvación, que María es parte de ese proceso de salvación para nosotros por medio de Jesucristo, ¿no? Nos dice que desde Génesis María es anunciada, en Apocalipsis igual María está presente. O sea, María es en el inicio y en el final del proceso de salvación, ¿no? Del proceso de salvación. María está llena de la palabra de Dios, como la palabra está llena de María, ¿no? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Es Jesucristo. Entonces María está llena del verbo de Dios, está llena de Jesucristo, como el verbo está tan lleno ¿de quién? De María. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo en este primer punto de cómo María va, asumiendo un rol importante en la historia de la salvación. No es por medio de María quien viene el Salvador a salvarnos, a rescatarnos. Viene por medio de María Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, toma nuestra forma, toma nuestra humanidad para salvarnos. Y Él se hace víctima propicia por ti y por mí, ¿no? Ahora vamos viendo un poquito acerca del inicio de la obra con María, ¿no? Primero vamos a ver el primer anuncio del Mesías, que lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Lo que vemos aquí es que Dios hace ya un anuncio, el primer anuncio del Mesías, que de una mujer, que de María, va a nacer el descendiente o su descendiente, que es Jesucristo, y que Él va a vencer a la descendencia de la serpiente, que va a vencer a los réprobos
que están en contra de Dios, que están en contra de Jesucristo, que están en contra de María. Y como que estos, dice que María al final pisará la cabeza de la serpiente. Jesucristo, mejor dicho, vencerá en la cruz a Satanás. Y es por eso que María pisa la cabeza de la serpiente, porque hace alusión que María, Madre del Señor, realmente reina, triunfa juntamente con Jesús al vencer a Satanás. ¿No? Entonces este es el primer anuncio que nos hace el Mesías, acerca del Mesías en Génesis capítulo 3 versículo 15. Después vemos el primer rostro que ve Jesús. ¿Cuál es el primer rostro que ve Jesús? María, el de María, nuestra madre. Eso lo encontramos en Lucas 2, 6, 7. El primer milagro que hace Jesús, ¿a raíz de quién lo hace? A raíz de María Santísima. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 2 versículos del 1 al 11. Entonces, si nos damos cuenta, María está muy presente en las Sagradas Escrituras y es por medio de María quien Jesús empieza a manifestarse en la humanidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, mis hermanos, que en el Evangelio de Juan, o el evangelista Juan, hace ¿qué cosa? Hace una nueva creación, vamos a decirlo así, como que hace una nueva creación de la humanidad. O sea, ustedes saben que en Génesis nos habla de la creación del mundo, ¿verdad? En 7 días. Aquí Juan también nos va a hacer mención de una nueva forma de creación, ¿no? De una nueva forma de creación. Todo empieza precisamente en el primer milagro de Jesucristo. En este milagro de las bodas de Caná, ¿no? Eso lo encontramos en Juan 2, 1, 11, ¿no? Juan capítulo 2, versículo 11. 3 días después, o sea, contando días, 3 días más tarde, o sea, después de que sucedió el milagro, 3 días después, vemos cómo Juan empieza a formar, empieza a realmente a echarle forma a esta nueva historia de la creación, ¿no? A esta nueva forma como Dios empieza a crear una nueva humanidad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el primer día, ¿no? Después de esos 3 días, vamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19, donde se da el testimonio de Juan, ¿no? Aquí, ¿qué vemos? Aquí vemos el testimonio de Juan, ¿no? De Juan Bautista. Después vemos el segundo día de Juan 1:29, que es el bautismo de Jesús, y 3 días Juan 1:35, los primeros discípulos a quien Jesús llama, Juan Andrés. Cuarto día de Juan 1:43 nos habla de otros discípulos, Felipe y Natanael. Ahora sí voy a entrar un poco a lo que les hablaba de una nueva creación. Por ejemplo, Juan, el evangelista Juan, nos dice en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué nos dice en Génesis? Génesis 1:1, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. O sea, ¿de qué nos está hablando aquí? Dios empieza a crear todo por medio de la palabra. ¿Y qué nos dice Juan? Que en el principio existía la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Jesucristo. Porque Jesucristo se hizo carne. El verbo se hizo carne, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta acá, dice, en el principio Juan nos dice, ya existía la palabra, ya existía el verbo. Y Dios en Génesis 1:1 nos dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo, ¿no? Entonces, Dios crea todo esto, todo por medio de la palabra. Entonces, ¿por cómo es esto? Que Dios crea todo por Jesucristo, para Jesucristo, o por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces su Hijo, obviamente su Hijo. El segundo día, por ejemplo, encontramos en Juan 1, del 4 al 5, estamos viendo de la nueva creación. Esto Juan nos dice qué cosa: en ella estaba la vida, y la vida era luz, la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Génesis 1, 3, 5 nos dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Que Jesucristo es la luz, ¿no? Y entonces en la palabra, en el verbo, está la vida. En la palabra, en el verbo, está la luz. Entonces Jesucristo es luz. ¿Y qué nos dice en Génesis 1, 3, 5? Dios dijo que exista luz y hubo luz, y separó la luz de las tinieblas. ¿Y aquí qué nos dice Juan? Que la luz viene a alumbrar
o empieza a brillar en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Ahí vamos viendo cómo Juan va haciendo una comparación, va haciendo una analogía con la creación de Génesis y con la nueva creación que él está dando. Después de esto, mis hermanos, en Juan 1, 32, 33 dice: aquel sobre quien veas que baje el Espíritu y se quede sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí, ¿qué pasa? En Génesis 1, 2 nos dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. O sea, esta primera manifestación pública de Jesús que hace Juan, o este nuevo modo de creación, parte desde dónde? Entonces, desde las bodas de Caná, desde la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Queridos hermanos, vamos a ver que la primera manifestación de la Virgen María dentro de la iglesia ocurre en Hechos capítulo 1, versículo 14, que nos dice: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. O sea, toda obra inicia realmente con María. Génesis ya lo está diciendo, que la obra de salvación va a empezar ¿con quién? Con María. Y Apocalipsis en el capítulo 12, cuando dice que una mujer, no, apareció en el cielo la figura de una mujer vestida de sol, coronada de estrellas. O sea, nos está diciendo que el inicio empieza con María y va a terminar ¿con quién? Va a terminar con María. Va a terminar con María. Al final, mi inmaculado corazón triunfará, nos dice la Virgen María en Fátima. Y San Luis María de Montfort dice que es por medio de Jesucristo, por medio de María, vino Jesucristo. Y por medio de María tiene que reinar Jesucristo. Es decir, María trajo la primera manifestación de Jesús, y por medio de María será la segunda manifestación también de Jesús. Entonces aquí estamos viendo esto, queridos hermanos. Estamos viendo cómo que en la primera manifestación pública de nuestro Señor Jesucristo ocurre precisamente en las bodas de Caná, y esta manifestación pública de la iglesia ocurre en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14. ¿No? Todos, dice, estaban en oración con un mismo espíritu, y dentro de ellos estaba María, la madre de Jesús. Así como Dios empieza su obra con María, también Dios quiere terminar su obra con María. Esto, por ejemplo, lo vemos en Juan 19:25, cuando nos dice: al pie de la cruz estaba su madre, ¿no? Entonces, María no solamente está para manifestarse en el principio, sino también María es la que nos va a acompañar en este terreno viaje hasta el final. María siempre va a acompañar a la iglesia hasta el final. Y así también vemos al final de los tiempos que María va a estar con nosotros al final de los tiempos. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 y siguientes, ¿no? ¿Qué nos dice Apocalipsis? En el final de los tiempos apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Muchos dirán quizás: pero María solo es la madre de Jesús. María es madre de Dios. Y esto lo vemos en Lucas 1:43. ¿Qué nos dice Lucas 1:43? ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí, cuando María visita a su prima Santa Isabel? No, o sea, muchos dirán que María solamente es madre de Jesús. No es que ya después del parto haya sucedido algo. No, muchos van a decir eso. Incluso nuestros hermanos separados nos dicen eso, que María solamente es la madre. Pero la palabra de Dios en Lucas 1:43 nos dice que María es madre de Dios. Madre de Dios. No solamente es madre de Jesús, sino es madre de Dios, porque Jesús es hombre Dios. Es Dios hombre, ¿no? Entonces María es madre de Dios. ¿María fue siempre virgen? Sí, María siempre fue virgen. Y estamos viendo con fundamento bíblico, queridos hermanos. Por eso la lección de hoy se llama María en las Escrituras. Estamos hablando de las cualidades de María, de cómo que María empieza el inicio de la salvación y con María termina la salvación, de cómo María intercede también por nosotros y de cómo María va a estar con nosotros en el principio y en el final de los tiempos, ¿no? Y cómo María va a estar con nosotros
en los momentos de prueba, en la cruz, al pie de la cruz. Y ahora estamos viendo sobre la virginidad de María. Isaías 7:14 nos dice, pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Nos está hablando de que María es virgen. Yo les decía en la lección anterior, si no me equivoco, que María es llamada 2 veces virgen, uno con Isaías y otro con el Evangelio de Mateo. Mateo dice, María estaba encinta, estaba María la Virgen encinta, ¿no? Entonces, María es llamada 2 veces virgen en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces vamos viendo esto, ¿no? Vamos viendo con citas bíblicas. Por eso la lección es esto, ¿no? María en las Escrituras. Y los hermanos de Jesús, otra pregunta que no, pero María no solamente tuvo a Jesús, sino que tuvo otro Jesús. Aquí hay una gran connotación y un gran punto de discusión. La palabra hermano en la Biblia tiene muchos significados. La palabra hermano en la Biblia tiene muchos significados, tiene muchas cosas. Por ejemplo, no necesariamente hace mención a nuestros consanguíneos, ¿no? o a un hermano de sangre, por decirlo así, sino que la palabra hermanos en la Biblia tiene muchos significados. Esto hace referencia muchas veces a familiares, a tíos, a primos, a personas del mismo pueblo, ¿no? A las personas de la misma tribu, y esto lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo del 5 a 10, ¿no? Entonces, la palabra hermanos de Jesús, o hermanos, ¿no? Cuando quieren muchas veces atacarnos a nosotros al hablar de María, que María tuvo más hijos, pues realmente no habla de los hermanos de sangre, ¿no? de Jesús, sino que habla o hace mención a los hermanos, o de ya sean, en este caso, familiares, eran como personas de la misma, digamos, de la misma comunidad, del mismo pueblo, ¿no? Incluso cuando dicen que Simón, Andrés eran hermanos de Jesús, y nosotros vamos a buscar en las Escrituras, pues Simón, Andrés tenían diferentes padres, no eran los mismos, no era el mismo padre o la misma madre que de Jesús, sino que tenían otros. María puede interceder. Esto también lo vemos en la Escritura, que María sí puede interceder ante su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice que Jesucristo es nuestro único mediador. Sí, nuestro único mediador al Padre. Pero ante Jesucristo, ¿qué cosa? María es nuestra intercesora. María es nuestra mediadora. Entonces, Efesios, capítulo 6, versículo 18, nos dice que nosotros somos mediadores en el mediador, ¿no? Cristo es el único Hijo y nosotros somos hijos en el Hijo, ¿no? Entonces, queridos hermanos, hemos visto aquel, digamos, fundamento bíblico para esta consagración o de María acerca en las Escrituras, ¿no? En las Escrituras. Bendito sea el Señor. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos ayude en este proceso de consagración, y con esto estamos finalizando el último tema de este bloque, no de este tercer bloque, María en las Escrituras. Oh Virgen María, danos la fuerza para continuar en este proceso de consagración. Danos la fuerza para poder vencer la tentación, para poder vencer las distracciones y poder cumplir con esta consagración, con las exigencias de esta consagración. Mira, Madre bendita, nuestro corazón y danos la fuerza para que cada día nos enamoremos más de Jesús, para que Jesús sea nuestra fuerza, para que Jesús sea nuestra fortaleza. Sé tú el camino para que nos lleves a Jesús y que nosotros podamos llegar al corazón de Cristo para amarlo, adorarlo y servirlo. Te damos gracias, Virgen María, porque por medio de ti se abre la historia de salvación para cada hombre. Se hace efectiva, se hace realidad la historia prometida por los profetas. Gracias, Padre bendito, gracias, mi Jesús amado, y gracias, Divino Espíritu Santo. Y sobre todo, gracias a nuestra buena Madre, la Santísima Virgen María. Amén. Práctica. La práctica que vamos a dejarles en esta lección es que van a tener que rezar su rosario pidiendo la gracia de la consagración a la Santísima Virgen María. Que Dios y la Virgen los bendigan, alabado sea Jesucristo, y nos vemos el día de mañana.